Gracias por estar. No, al contrario, gracias por habernos invitado. Hablábamos con Eduardo, decíamos recién, el tema de la hegemonía, la concentración del poder. Digo, ¿esto es un insumo, creen ustedes? Y la pregunta es para los tres, para Bielsa, Bárbaro, Gargarella, la concentración de poder y este pasaporte a la hegemonía política, por lo menos en un primer periodo de un segundo mandato de Cristina, ¿es un problema para el funcionamiento político, social e institucional de la Argentina o es una ventaja? Bueno, en primer lugar hay que desmontar el artefacto de que recibir muchos votos equivale a ejercer hegemonía. Recibir muchos votos es una legitimación democrática fuerte y eso siempre es deseable en la democracia. La conducta hegemónica no está directamente vinculada con nada más que con acceder al cargo ejecutivo, de modo que lo primero que me gustaría es, no quiero asociar una cosa, no es automático. Hay un pasaporte, ¿se puede usar o no el pasaporte? No es automático. Para decirlo en términos concretos, ser votado por mucha más cantidad de gente no equivale a que Cristina va a prescindir del Congreso de la Nación. Esto definitivamente es así. Entonces, me quedo en esa reflexión, porque me parece que si asumimos que muchos votos... Hay una frase de Voltaire, ¿no? El que te ayuda a pensar enormidades te hace cometer atrocidades. Entonces, no pensemos enormidades. Pensemos cosas razonables, sensatas. ¿Ustedes, señores? No, yo creo que uno puede aprender también de la historia y me parece que hay varios indicadores importantes en la historia y que lo que muestran es algo para mí más bien preocupante. Uno es cómo se ejerció el poder en situaciones, digamos, cuando se tuvo este tipo de poder. Y yo creo que respecto al tipo de objetivos que uno debe alimentar y buscar en un próximo mandato, por ejemplo la igualdad, me parece que uno puede aprender que cuando el gobierno tuvo beneficios económicos, excedentes económicos y mayorías en las cámaras, no hizo absolutamente nada para la igualdad. Y entonces yo creo que eso es lo que a mí en todo caso me preocupa y eso es un indicador para el futuro. Es difícil hacer predicciones de qué es lo que va a ocurrir, pero digamos, uno puede aprender de la historia. Yo creo que ese es un buen indicador. Y el otro indicador para mí importante es ver cómo se ha estado construyendo. Y yo creo que también hay un problema que uno puede identificar respecto de cómo se ha estado construyendo política en este tiempo, digamos, el tipo de alianzas que se han aceptado, y yo creo que eso también, digamos, nos dice algo respecto de cómo se puede ejercer en el futuro el poder. Y entonces, si uno es capaz de hacer el tipo de alianzas que ha hecho el gobierno, teniendo el respaldo popular que tiene, digamos, la necesidad de hacer alianzas, digamos, nombrar un ex jefe del servicio de inteligencia en Río Negro, ponerlo como candidato, tener el tipo de candidatos que tiene en Formosa. O sea, ese tipo de alianzas habla de una disposición de qué se hace cuando se tiene poder y yo creo que eso también es preocupante. Entonces uno debe aprender de eso, de la historia puede aprender y el tipo de construcción que han tenido. Ambas notas, digamos, creo que marcan puntos de preocupación. Julio. No le temo a la cantidad de votos ni al peso, pero hay una cosa que está clara, el personalismo de Cristina es muy superior al del peronismo. Debajo de Perón había 30 líneas y todos hablábamos, opinábamos. Hoy no hay posibilidad de mirada crítica, no hay apoyo crítico. Es un discurso y un aplauso. Y esto es más de una cultura de izquierda que una cultura peronista. El peronismo sobrevivió hasta hoy porque adentro entrábamos todos. Y la correspondencia Perón-Q es nada más que una demostración de la amplitud. Entonces, ese es un tema. ¿Usted se siente afuera, Bárbaro? Antes entrábamos todos, ahora no hay lugar para todos. Y no hay lugar. ¿Usted se siente afuera? ¿Usted no, particularmente? Claro, Hay muchos que dan la impresión que están volviendo, ¿no? Y eso también es muy pero peronista. me parece que eso... No, pero el oportunismo es otra cosa. Pero en lo ideológico, aquellos que siempre tuvimos sus posturas críticas hacia el poder, ahora esa crítica no existe, no se la soporta. Ahora, me gustaría decir una cosa, ¿no? Sí, porque yo digo, me toca desarmar mecanos. Pero, a ver, yo no tengo ningún cargo público. Soy kirchnerista. Y tengo mi mirada. La tuve cuando tuve el cargo público, la sigo teniendo ahora. Entonces, si uno parte de la base de que que el cargo público es el premio, entonces estamos pensando mal la política. A ver, el formato televisivo es una cosa, el diálogo cotidiano es otra cosa. Vos estuviste en el gobierno, Julio. Yo, la verdad, lo que quiero decir es que yo, siempre que le tuve que decir algo a Néstor Kirchner, me escuchó. Siempre que le tuve que decir algo a Cristina, me escuchó. Rafael, estamos hablando de otra cosa. Yo fui candidato a senador contra el menemismo. Éramos 3 listas, salimos tercero.
Entonces nos criticamos que Corach había usado el aparato del Estado. Ahora se ponen todo en fila y Cristina dice eso, y la institución partido en la que yo pertenezco desde el 73. Ahora no puedo pasar por la esquina. Bueno, digo, ese partido no existe más. Pero perdón, y eso Julio, ni Perón lo hizo. Perón lo elegía a dedo. Pero perdón, Entonces, Julio, también aprendamos de la historia, ¿no es cierto? Entonces, digamos, venimos de una historia institucionalmente muy movida, como decía recién Roberto. Entonces, lo que digo es lo siguiente. Tenés otras expresiones del peronismo si te gustan más que lo que es oficialismo. Pero ¿por qué para ser peronista hay que ser oficialista? Podés estar con Duhalde, podés estar con Rodríguez Sá, hay otros peronismos. Estoy hablando que tengo crisis con el gobierno, no que me quiero suicidar, son cosas distintas. Pero ¿por qué no sacar muchos votos de suicidarse? Rafael, yo creo que me estás sacando del lugar. En el peronismo siempre tuvimos mirada crítica, siempre. Y ahora esa mirada no existe. No es cierto. Discrepo total. No, yo tengo toda la mirada crítica que quiero, soy oficialista y soy... ¿Por qué? También. ¿Cómo desde mi casa? ¿No lees los diarios? ¿No ves las revistas? ¿O querés que te cuente, que te muestre mi libreta de baile? ¿Con qué ministro hablo? ¿A quién invito a comer? Pero yo también me invito a los ministros. Pero el hecho concreto, el hecho concreto es que nunca hubo esta obediencia. Del oficialismo? No, lo que estoy diciendo es que esta obediencia nunca fue el peronismo. Nunca. Yo no sé. Nunca. A mí no me disciplinaron, yo no me siento disciplinado. Y no creo que nadie se sienta disciplinado, ¿eh? No creo. ¿Parece? ¿Cómo? ¿Te parece en serio? Me parece totalmente. Yo no escucho que nadie... Sí. Que nadie diga nada. Una mirada un poquito desde afuera. El último tema que iba a decir es que es el último gobierno personalista. Después, lo que queda como institución son candidatos en la oposición y en la herencia del gobierno débiles. Entonces la democracia deja el personalismo, para mi gusto, e ingresa en una etapa racional. No, hay una cuestión institucional, digamos, explícita, y es, Argentina siempre tuvo un sistema presidencialista muy cargado. Eso, digamos, lo que ha hecho históricamente es distorsionar todo el resto del sistema, porque un presidente fuerte es capaz de desnivelar a los otros y eso ha ido pasando. Este sistema, digamos, con este gobierno ha llegado a un extremo, una exacerbación del hiperpresidencialismo como nunca antes. Se decide entre casi nadie, digamos, a nadie se escucha, o sea, se decide en círculos muy pequeños, institucionalmente para la gente es imposible llegar y golpear una puerta. Entonces, esa exacerbación del hiperpresidencialismo termina distorsionando todo el resto de los poderes. Digamos, hay un opacamiento claro del legislativo, hay claramente, digamos, vínculos demasiado fuertes con el poder judicial, hay una estructura institucional que se ha resentido mucho y eso es lo que uno reprocha, y por eso es que uno puede temer no la existencia de una mayoría de votos, eso está perfecto, en la medida en que el sistema de controles se mantenga, y eso es lo que el hiperpresidencialismo destroza. Entonces es la propia dinámica del hiperpresidencialismo, más allá de este gobierno. Este gobierno, Roberto, hace lo que habría hecho mucha otra gente, Roberto, pero digamos, es la dinámica institucional. ¿Vos no creés que la política y el poder detestan el vacío? No pueden convivir con el vacío, la naturaleza del poder. Está bien, pero yo... No, pero voy a este razonamiento, porque vos usás una expresión, el opacamiento del poder legislativo. En las últimas legislativas, el oficialismo perdió. Ganó la oposición. Entonces, si la oposición no fue capaz de construir su visibilidad, ¿es responsable el Ejecutivo de que te sacar el 60% de los votos el próximo domingo? Interesa mirar la política también desde la perspectiva del ciudadano. Y para el ciudadano es muy difícil ver esto. Entre otras cosas, vota el ciudadano. Claro, es la única herramienta que le han dejado y es demasiado poco para la cantidad de cosas que uno puede querer decir. Y eso se expresa también en una elección como esta y se va a expresar en el resultado posiblemente el domingo. Hay mucha gente que puede estar de acuerdo con esta política, en desacuerdo con esta otra, odia a tal ministro, defiende a tal otro y no puede decir más que abrir la boca y dar eso es una catástrofe. Quería hacer una pregunta a Bielsa. No, porque digo, a ver, el voto indudablemente es la base de cualquier legitimidad y de cualquier legitimidad en un sistema democrático. Al menos de origen. De origen. No es lo único. Desempeño. No es lo único, ¿no? No es lo único. Claro, pero el voto siempre se pensó acompañado de una cantidad de otras herramientas que permitían darle sentido y respaldo al voto. Hablar, Roberto? Yo quiero mencionar una cosa, lo digo de corazón, ¿no? A mí me gusta mucho el fútbol. Seguí como futbolero el culebrón de Vila Grondona. Es la primera vez en mi vida, en mi larga vida de 58 años, donde yo tengo la posibilidad de informarme según la posición que quisiera adoptar. Tenía un canal de televisión que era pro Vila, otro que era
pro Grondona, Pero no otro es que no era informal, pro nada. sino, O sea, digamos, ¿quién no se puede ¿Cómo expresar? se definió históricamente, digamos, la concepción republicana? Era la capacidad de decidir, incidir, molestar al poder. Digamos, vos lo que estás haciendo es cambiando de canal. No, obviamente Fíjate la diferencia que hay. obviamente el que no tiene nada que ver una pero cosa con la obviamente, Bueno. obviamente, pero no toda la ciudadanía debe molestar al poder. Quien debe molestar al poder es quien se coloca en un lugar, en una esfera pública, quien ocupa un espacio de intermediación y quien propone una alternativa. Entonces, porque si uno te escucha literalmente, Roberto, pareciera que la sociedad está amordazada. Pero mira, una construcción, para mí una metáfora extraordinaria de lo que ha pasado es lo último que digo. Digamos, es hoy se ve un aniversario. Seguí hablando que sí cosas piolas. No, un aniversario de la muerte de Mariano Ferreira. Yo creo que ahí hay una metáfora extraordinaria de cómo se ha pensado el poder en este tiempo. La relación del gobierno con la burocracia sindical, la relación del gobierno con ciertas empresas para hacer negocios, la relación del gobierno con empresas y sindicatos para explotar a los tercerizados, la relación del gobierno con la izquierda. Digamos, hay una muestra extraordinaria de cómo se ejerce el poder. Yo vengo de ahí. Y también se ve, yo vengo de ahí. Vengo de Carlos Pellegrini e Hipólito Yrigoyen. También se ve que la gente moviliza, que la gente protesta y no la reprimen. No hay 30 muertos porque protestan por la vida de Ferreira. Hubo 2 muertos en el gobierno de Menem, hubo 2 muertos en el gobierno de Duhalde, 16 muertos en el kirchnerismo. O sea que la idea de no represión de la protesta social es otro verso, digamos, con el que nos hemos acostumbrado. A propósito de Ferreira, que estamos cayendo en una cosa de ejemplos que... Yo veo lo siguiente. Primero, que la oposición está dispersa y no ha sabido construir una opción, está fuera de discusión. Punto. Ahora, la característica del poder del kirchnerismo es una característica de absoluta verticalidad. Abajo nadie disiente, nadie opina. Eso está planteado así. Eso para mí es una exacerbación que el peronismo no tuvo nunca. No hay línea, no hay sectores. Y hay un sectarismo que fractura la sociedad y hay más concepción de enemigo que de adversario. Y eso es un tema que es negativo en la visión de la política actual. Uno puede decir aquel no me gusta, este no me gusta, pero no hay diálogos políticos. Sí, es una visión religiosa de la política en donde el que disiente aparece como un hereje, digamos. Puede haber excepciones, se puede ver gente que está mejor tratada, pero digamos, está la idea de la herejía. Hay un texto sagrado, hay un símbolo al que venerar y hay herejes, digamos. Nelson Castro terminó con Churchill. La frase se completa con 2 cosas. Hablando de la guerra, en la derrota altivez. Se ve muy poca altivez en los que van a perder. Pero... Y otra cosa, en la paz... Hablando de la paz, no de la guerra, buena voluntad. Se ve poca buena voluntad. Claro, pero vos ponés el acento en las actitudes personales y la preocupación institucional. Esto es sistémico. Esto es institucional, no de la cuestión de la...